Tengo mil preguntas, me hizo saltar, doctor, a partir de esto. Así que en el 60 desapareció. Sí, en realidad se erradicó de las Américas, Ujú. luego comenzó a surgir nuevamente. Nosotros recordamos como un hito muy importante con respecto a este vector que es el Aedes, Ujú. lo que fue el problema en el canal de Panamá a principios de 1900. Nosotros tuvimos una epidemia en las Américas muy grande de fiebre amarilla, que también es transmitida por un Aedes, y en ese momento se creó la Oficina Panamericana de la Salud. Esto fue producto de la gran crisis económica, social que generó aquella epidemia. Es decir que estos problemas relacionados con el Aedes nos vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros lo que estamos teniendo ahora es dos epidemias nuevas que no conocíamos. Una es la epidemia de chikungunya en las Américas y la otra es la de Zika. Por eso hay que estar muy atentos, independientemente de lo que es el dengue, más y fundamentalmente de lo que es el vector. Bueno, doctora, en realidad la invitación primaria y genérica para la doctora Chumpitaz era hablar de los casos de gripe A, que ya hay, que ya hay datos, que hay números que preocupan siempre. Y pensé todo esto porque pensé que el tema del dengue, bueno, ya está al frío hasta que aparezca el calor de nuevo, está liquidado, no está liquidado. Lo siento mucho, doctora. Titula uno de los periódicos del fin de semana los casos de gripe A el doble que el año pasado. Ya son 27 las muertes en todo el país, esto es para el fin de semana, no sé qué ha pasado en las últimas 48 horas. La tasa de notificación de enfermedades de tipo influenza es mayor en menores de 5 años y se duplica en el grupo comprendido entre los 5 y los 34 años en lo que va del 2016. Sí, lo que ocurrió con gripe este año es que comenzó a circular en Brasil fundamentalmente, comenzó a circular en todas las Américas, ¿no? Pero fundamentalmente hubo un brote muy importante en el nordeste de Brasil durante el mes de febrero, es decir, en el verano. En general, H1N1, H3N2 y B nos acompañan a lo largo del año, pero H1N1 suele aparecer un poco más tardíamente. Este año apareció mucho antes. También apareció antes el frío, y el frío lo que genera es que nos acuartelemos en lugares todos cerrados, hacinados, no abramos las ventanas, esto que Claro. digo, y en general se produce un aumento del contacto entre las personas y por lo tanto el contagio es mayor. Entonces, en función de eso y de que la vacuna comenzó a aplicarse como debe aplicarse, obviamente, fines de marzo, principio de abril, y hasta el momento llevamos aplicadas prácticamente un mes y medio las dosis, nosotros obviamente que tenemos todavía una población expuesta importante con respecto a otros momentos del año. Si esto hubiese ocurrido en el mes de agosto, tendríamos vacunada mucha más población, probablemente de la población de riesgo. Entonces esto ha generado que tengamos un número aumentado de casos, un número de casos aumentados también graves, porque la población que se agrava es la población de riesgo que no está vacunada en general. Este es el número más importante de pacientes que tenemos graves. Doctora, y la vacuna, si es un mito, gracias por informarlo. ¿Es cierto que la vacuna de la gripe, como el bichito muta, va cambiando, tiene que ir siendo mejorada o variada o adaptada con cada 2, 3 años? ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. ¿Es correcto Hay eso? mutación todos los años y por lo tanto es importante la revacunación anualmente. La vacuna tiene una duración entre 6 meses y 12 meses, es decir, dura un año. Al año siguiente debo volver a vacunarme. Esto es importante porque si yo no me revacuno, no voy a estar protegido durante ese año, sobre todo la población de riesgo, por supuesto. Sí. Sí, exactamente, hay mutaciones. E incluso hay mutaciones más importantes también. Cada 5 o 6 años o 7 años hay mutaciones más importantes en algunas de las cepas. Esto es sabido y por lo tanto los brotes suelen ser un poco más virulentos cada 5 o 6 años. Algo del dengue, pero relacionado con gripe A. En ambos casos, ¿también son más vulnerables los sectores vulnerables o no? ¿Realmente este tipo de cosas no discriminan? Este tipo de enfermedades afecta a todas las personas. La diferencia que existe es la accesibilidad a los servicios de salud
Y en ese sentido, bueno, aquí en la ciudad de Rosario, como decimos, estamos en una situación privilegiada al respecto de otros países y de otras provincias. Claro, nosotros vivimos y en este momento estamos llegando a todo el sur de la provincia de Santa Fe, donde lo más lejos que queda un lugar para que alguien, que un médico lo vea, es 20 minutos, a lo sumo, media hora. Un fin de semana, 1 hora y 10. Uno llega a algún lugar. Sí. Hay otros lugares del país Que no hay accesibilidad a los servicios y eso es lo que agrava los cuadros en general, la falta de accesibilidad, pero no solamente en estas enfermedades, en todos los procesos de enfermedad se agravan con la falta de accesibilidad y la inequidad. Eso es muy importante porque en realidad hay que tener en cuenta que el problema no es en sí mismo la pobreza, sino la vulnerabilidad que esto nos genera. Es decir, yo puedo vivir con humildad, pero puedo tener las condiciones de vida, es decir, puedo tener mis alimentos, puedo tener mi educación, puedo tener los centros de salud a disposición. Eso es lo indispensable para poder vivir bien. En algunos lugares esto no ocurre y por lo tanto, obviamente que se agravan los episodios de enfermedad y en estas enfermedades, sobre todo gripe, que además requiere en alguna población, que es la de riesgo, que no está relacionada con la pobreza, sino la población de riesgo está relacionada con otros factores como la edad, niñitos de 6 meses a 2 años, mayores de 65, las comorbilidades, es decir, otras enfermedades, las personas embarazadas, las puérperas y los trabajadores de la salud. Esa es la población que mayor riesgo tiene. Si no tienen acceso a la vacuna, obviamente que sus cuadros se agravarán y que obviamente pueden producirse cuadros muy graves que lleven a la muerte. Doctora, ¿quedó algo? ¿Algún detalle, alguna recomendación que nunca está de más? Sí, para mí lo más importante en estos casos son las medidas que son esenciales y que son prácticamente, diríamos, son gratuitas, son muy económicas, son las más eficientes desde el punto de vista sanitario. Es decir, con poco costo logramos gran eficacia. Y son el lavado de manos, que el lavado de manos se debe hacer con agua y jabón, no necesito ningún otro producto que sea costoso. Con agua y jabón es indispensable hacerlo al menos 3 veces al día con la técnica que corresponde, restregarme las palmas de las manos, posteriormente los dorsos, entre los dedos y luego toda la mano con los puños también, perdón. Esto se repite 2 veces. Con esta técnica nosotros lo que hacemos es eliminar el contacto con los virus con los que vamos habitualmente interactuando. Nosotros ahora que estamos conversando, si yo estuviese enferma, estaría contagiando, pero además estaría depositando gérmenes en la mesa y en otros lugares. Entonces las personas que vienen posteriormente, al tocar esos lugares, pueden contagiarse también, llevándose después las manos a las mucosas. Hubo una época donde en muchos lugares, sobre todo no sé, de shopping, casino, hoteles, estaba el cosito con alcohol. ¿Te acuerdas de que el alcohol en gel? Hay algunos bares todavía que lo conservan. Sí, pero ha disminuido, en dónde está. Antes era frecuente verlo ¿realmente sirve eso? Sirve, pero en realidad el agua y el jabón es lo más importante que tenemos para... Obviamente que en un bar puede estar disponible, pero si voy al baño es indispensable que esté el agua y el jabón. Si es jabón en polvo es mucho mejor. El jabón en pan también corremos el riesgo de que esté contaminado. Entonces es muy importante la técnica que utilizamos para el lavado de manos. El aislamiento social... ¿Cómo que el jabón en Cuando pan? lo ponemos en pan, ese jabón puede contaminarse. Es decir, lo ideal es el jabón cuando está... ¿Y el resto de las cosas de jabón no me matan esas cosas? No. Estamos en problema, doctora. Jabón líquido, si no, en los bares también suele haber, en los baños o en los lugares públicos, suele haber jabón líquido. El jabón líquido también se puede ¿Sabe que utilizar. pensé en una familia, qué sé yo, la pareja y 3, 4 hijos, un jabón para cada uno? Bueno, no, en realidad, cuando estamos dentro de nuestras viviendas, el contacto es tan frecuente que no es necesario hacer algo así. Pero el jabón líquido es una buena opción también en una vivienda particular. Analía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y te van a seguir llamando de todos los medios, así que te has convertido en una comunicadora. Siempre lo que digo es espero comunicar lo que a la gente le sirva, pero aparte que lo pueda entender. Porque a veces nosotros los médicos hablamos en un lenguaje que entre nosotros nos entendemos y la gente no lo comprende. Entonces a veces hay que hacer un esfuerzo para poder hablar en los mismos términos que la gente conversa y entiende. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, ya volvemos con el tercer y último tramo del programa.